Gesed Vishalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Bendecimos a todos aquellos que se conectan en su canal Llamas de Fuego para las Naciones, dándole gracias a nuestro Eterno por permitirnos tener mucha más de vida. Hoy con el tema El clamor de Jeremías. Hoy vamos a estudiar una carta muy hermosa de un hombre que pudo pagar el precio por causa de su ministerio, y esto es una carta de exclamación, pero una carta también de dirección. Jeremías se dedicó a llevar el pueblo al escrito de la casa de Judá. Esta carta la escribió desde Jerusalén. Dice que fue durante el pueblo del reinado del sur y Judá que fue llevado por Nabucodonosor cautivo a Babilonia. Jeremías se quedó en Jerusalén. Dice que él escribió con toda autoridad y con toda seguridad el juicio de Yuhei Bajei, un pueblo que era pecaminoso. Él advirtió todo lo que iba a venir, las lágrimas que iban a venir, el desierto a Judá, el dolor, la destrucción inminente, pero también esto nos trae una esperanza acerca de la redención de lo que viene. Vamos a mirar que cuando él escribió Jeremías 33, él estaba preso. ¿Sí? O sea que estaba en un tiempo de persecución y en un tiempo de aflicción. Uno dice, inspirarse cuando está todo mal o poder escuchar la voz del Eterno no es nada fácil. Y lo hemos experimentado muchos, que en el momento de dolor pueden pasar dos cosas: o se le cierra el oído o se le abre más. ¿Sí? Siempre uno tiene que estar atento: o se me está endureciendo el alma o se me está abriendo más para escuchar más la voz de mi Padre. Y los profetas en el tiempo de persecución más el Padre les ministraba. Entonces en el tiempo de prueba es cuando Él se va a revelar mayormente para el futuro. ¿Sí? Para dar una visión de lo que está pasando, para nosotros tener la confianza de algo grande y poderoso. Dice que muestra que el profeta ya estaba preso cuando recibió este mensaje. ¿Sí? En el capítulo del 30 al 31 encontramos un contexto antes de esta carta. Dice que él profetizó la ruina y el cautiverio de Judá. También profetizó el regreso de los exiliados. Y vamos a ir a Jeremías capítulo 30 del 1 en adelante. Hasta el versículo 4. Porque vamos a ver que para llegar a esta carta o a este clamor tiene que haber pasado un proceso el pueblo y Jeremías. Y dice, la palabra que llegó a Yirmeyahu de parte de Yahweh. Has dicho Yahweh Elohim de Israel, escribe un rollo todas las palabras que te he hablado. Porque vienen días, declara Yahweh, en que restauraré la suerte de mi pueblo, Israel y de Yahudá. Ha dicho Yahweh, y haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Estas son palabras que habló Yahweh acerca de Israel y de Judá. Entonces vemos que el Eterno ya sabía que el pueblo iba a venir en cautividad. Y si miramos, Israel ahorita está bajo cautividad. Pero también hay una promesa. O sea, en medio de todo ese exilio que va a haber, porque ahorita vamos a ver que está habiendo un exilio en Estados Unidos, que te acuerdas que el padre me dijo, muchos van a retornar de Estados Unidos porque va a pasar algo. Antes de que pasara lo que está pasando actualmente en Estados Unidos, los que se acuerdan. Entonces, a nivel del mundo va a haber un sacudón para que conozcan la verdad. El Padre va a permitir que venga cautividad, para que venga una sola verdad. Porque como hay tantas vertientes, tanto engaño, tanta maldad, tanta oscuridad, tanta falsedad, el Padre necesita mostrar que solo hay un verdadero Yahweh. No como la gente en el mundo dice que todos amamos al mismo Yahweh, que todos amamos el mismo y que todas las religiones conducen al mismo Yahweh. No. Entonces, el Padre a través de todo este exilio va a callar la boca de la pluma mentirosa como en el tiempo de Jeremías.
Por eso necesito que entiendan primero todo el contexto para entrar a Jeremías 33. Dice, Jeremías fue encarcelado por el rey Sedequías de Judá, debido a que a sus profecías sobre la caída de Jerusalén y la derrota del rey de Babilonia, los líderes de Jerusalén también lo acusaron de desertar al enemigo y encarcelarlo a la casa de un escriba que había sido convertida como una prisión. Entonces, aquí vemos que el rey Sedequías, como decía hoy en Roel, antes de comenzar el Kiddush, fue el instrumento de Dios para el pueblo de Israel, como ahorita está pasando en Irán. El padre utiliza, como en el tiempo de Persia, el príncipe de Persia para quebrantar a Israel. Entonces, el padre utiliza a los mismos enemigos para hacer volver el alma a la humildad al pueblo, para que vuelvan a escuchar el mensaje. Porque ¿qué no soportó el mensaje de Jeremías? Que decía la verdad. Los verdaderos profetas no son amados, son aborrecidos. Y el verdadero mensaje es menospreciado. ¿Sí? Si usted mira el tiempo de Jeremías, a nuestro tiempo está pasando exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué decían las profecías? ¿Por qué lo metieron en la cárcel? ¿Por qué? Porque profetizaba primero que Jerusalén sería conquistada por Nabucodonosor. Entonces, que Sedequías sería llevado cautivo. ¿Y usted cree que a un rey le va a gustar decir que va a ser llevado cautivo? Entonces, cuando él se paraba y decía la verdad, Sedequías se llenaba de ira y lo quería matar. Y el pueblo igual también. Entonces, esto nos va a enseñar para nosotros, cuando Dios nos permita decir una verdad, muchos no nos van a amar. Porque cuando usted va a corregir un pecado, cuando usted va a descubrir algo oculto, la reacción del humano siempre es callar. No lo queremos escuchar. O decir, ellos están mal, yo estoy bien. También es consciente de que él no quería que lo quitaran de su poder. Entonces, esto nos enseña que el enemigo aborrece un hijo puesto por Yahweh para anunciar juicio y corrección a un lugar, a una persona. ¿Por qué? Porque ¿quién le gusta ser descubierto? A nadie. Entonces, siempre el enemigo va a buscar callar la verdad. Y desde generaciones pasadas vemos que Satanás ha querido callar a los verdaderos hombres puestos por Yahweh. Sin embargo, Jeremías se enfrentó a una oposición y persecución de parte de líderes religiosos. Él tuvo que enfrentar la religión y la política. ¿Qué nos vamos a enfrentar los verdaderos Bené de Israel? La religión y la política. Son dos corrientes muy fuertes en su tiempo, por sus profecías contra Judá y llamado al arrepentimiento. Estos líderes, al igual que Satanás, se oponían al mensaje de Jeremías, llamando a la fidelidad y a la lealtad. Satanás, como el padre de mentira, pone en la boca de muchos falsos pastores o falsos maestros que ahorita se están levantando también en las sendas antiguas, porque ya no es el cristianismo. Ahora, como dijo, ya la gente quiere volver a la verdad, ahora vamos a usar la pluma mentirosa también en las sendas antiguas. Entonces, ¿qué hizo? Convertir la verdad al judaísmo. Entonces la gente ya no busca la verdad, sino se va al judaísmo y se sale de la línea verdadera. Entonces la pluma mentirosa lo que va a hacer es desviar la verdad. Entonces, como dijo, ya la gente está saliendo del cristianismo, del paganismo, ahora los voy a llevar, los voy a engañar a través de ritos y costumbres. Entonces, si analizamos Satanás, no le conviene gente con revelación verdadera, sino gente que esté bajo doctrinas, bajo corrientes y bajo espíritus engañosos de falsos maestros que se levantan también con el conocimiento a destruir la verdad. Entonces dice acá, las prisiones de Sedequías, ¿cómo eran? Dice que Sedequías accedió al trono en una época de gran agitación espiritual. Los reyes anteriores habían tomado decisiones desastrosas. La ciudad se encontraba atrapada entre dos potencias políticas y externas, que era Egipto y Babilonia. Las dos competían por el poder. Se parece ahorita como Israel, dos potencias peleando. Durante las últimas décadas, las lealtades habían cambiado, las alianzas que habían debilitado
ya Jerusalén. ¿Cómo está ahorita Jerusalén? Se está debilitando. Estaba continuamente controlada por el bando. Egipto había impuestos fuertes, impuestos del pueblo, y Babilonia había saqueado el templo y las arcas nacionales. Había exiliado a una parte de los habitantes, dejando al Estado en ruina financiera. Sedequías había presenciado el asesinato de su padre Joasías y el exilio de su hermano Joacás. Había visto que su hermano Joacín, administrador del mal Jerusalén, lo había provocado en el poder de Babilonia. Descendía sobre la ciudad para asedio 3 meses y resultó la muerte de Joacín, el exilio de su hijo Joaquín, y miles de personas fueron deportadas, tanto en la economía como las defensas de la ciudad quedaron en ruinas. Prevaleció el malestar social, divertidos grupos políticos y todos buscaban el poder. Entonces, todo lo que se le levantaba a Sedequías lo metía a la cárcel. O sea, si no estaban con él y lo que no hacían por él, para la cárcel. Entonces, ustedes imagínense a Jeremías cuando se levanta y le dice, su enemigo, Nabucodonosor, lo va a llevar a usted a la cautividad. Pues, ¿qué podía hacer? Callarlo. ¿Sí? Entonces, dice acá que el Eterno le ordenó a Jeremías decir que abandonaran la ciudad porque venía asedio, afrontar consecuencias acerca de la persecución, que iba a venir muerte, que iba a venir exilio. Pues ¿quién quiere escuchar ese mensaje? Eso es como ahorita Israel. Yo creo que verdaderos o pocos siervos le tuvieron que haber advertido a Israel lo que venía. Entonces, más vanidad. Ustedes saben que Tel Aviv, que es donde ahorita les están dando duro, era el lugar donde había más riqueza y más poder y más apariencia. Pero ¿qué convirtieron? Ustedes saben que Tel Aviv era el principal para alimentar el LGTB, porque era el mismo mundo LGTB, Tel Aviv. Y todos los dineros que llevaban supuestamente para hacer cosas en Israel, los invertían en mismo mundo LGTB. Entonces, si uno analiza por qué el Padre trae juicio, porque utilizan la casa del Eterno, entre comillas, para traer maldición. Entonces, si uno analiza en estos últimos tiempos, igual que Jeremías, ¿será que exiliaron los tesoros del templo para hacer qué? Abominación. Entonces, mire, habían exiliado los tesoros del Mizcán para hacer abominaciones, habían traído negociaciones ilícitas con Egipto, habían hecho alianzas con Babilonia. ¿Qué se merecía el pueblo? ¿Qué está pasando ahorita en Israel? Porque ha venido juicio, porque hicieron mezclas, porque llevaron el LGTB como mismundo a Tel Aviv, porque hicieron mezclas entre lo santo y lo profano y convirtieron en un mercader los tesoros del Eterno. Entonces, si uno mira, el tiempo de Jeremías no es el mismo tiempo de ahora nosotros, pero en otra historia. Entonces, acá decía que los príncipes tomaron a Jeremías, echaron la mazamorra en Malaquías, y eso lo encontramos en Jeremías capítulo 38. ¿Qué usaban ellos? Decían que unas cisternas vacías, ¿sí? Como prisiones. Eso usted lo encuentra estudiándolo Jeremías 38 y 37. Entonces, metían a la gente como en un hueco y allí muchas veces los mataban con aguas calientes hasta quitarles la vida. Entonces, todo aquel que se levanta en contra de la verdad, siempre el enemigo lo va a querer ¿qué? Silenciar. Las prisiones no solamente son físicas, las prisiones también son espirituales. Ahorita no estamos teniendo prisiones físicas, pero sí prisiones espirituales. ¿El enemigo le teme a alguien que corrija el pecado? Sí. Por eso él no ataca a un pastor que lleve al pueblo a la liviandad o que lleve al pueblo a la tibieza espiritual, porque no que son parte de su ejército. Porque entre más tibios, más juicio. El enemigo le teme a alguien que lleve a la gente al arrepentimiento.
Por eso el enemigo cuando ataca, no ataca a cualquiera. Entonces vemos que aquí todo esto que estaba pasando, ya lo había profetizado Jeremías, en Jeremías 16, 14, 15 dice, ciertamente viene un tiempo, declara Yahweh, cuando no se dirá más por mi vida de Yahweh que hizo subir a los israelitas en la tierra de Misraim, sino por la vida de Yahweh que hizo subir a los israelitas de la tierra del norte y de todas las tierras donde había desterrado, por los traeré de nuevo a su suelo, el cual di a sus padres. Y también decía en Jeremías 23, 7, estaba hablando de lo que iba a acontecer. En Jeremías 33, 1 dice lo siguiente, la palabra de Yahweh le llegó a Yirmeyahu mientras estaba todavía confiado en el patio de prisión y le dijo, ahí confirma que en dónde estaba, en la prisión. Así ha dicho Yahweh que lo que está planeando Yahweh, lo que está disponiendo para producirlo, cuyo nombre es Yuhei Bajei. Y entramos ahora sí al contexto de Jeremías capítulo 33. Ya entendimos por qué estaba preso, ya entendimos qué estaba pasando para llegar a este capítulo. Y dice, vino palabra de Yahweh a Jeremías la segunda vez, porque ya lo habíamos visto en el capítulo anterior donde le había hablado de esto. Estando él preso en el patio de la cárcel diciendo, así ha dicho Yahweh que hizo la tierra, Yuhei, la formó para firmarla, Yahweh, su nombre es. Acá dice el siguiente texto, pero no es así. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que nos han enseñado siempre. En el origen dice, quiero anunciarle grandezas y cosas inexpugnables que nunca conociste. Ese es el origen de ese versículo. Quiero anunciarle grandezas y cosas inexpugnables que nunca conocieron. Es diferente. ¿Qué significa eso? Inexpugnables. Cosas imposibles de conquistar, alcanzar o vencer. Entonces, ¿qué le estaba diciendo a Jeremías? Contra todo este sistema político, religioso que ustedes se van a enfrentar, no lo van a poder hacer en su fuerza, no lo van a poder destruir solamente a través de mi presencia. Porque este versículo, cuando uno dice desde el origen contrario, uno puede decir, o sea, ¿qué cosas más grandes Dios me puede revelar? ¿Sí? O sea, uno se empieza a hacer como una idea de que me va a revelar algo súper extraordinario, que me va a entregar algo súper extraordinario, pero es de lo que se estaba viviendo del exilio, de la persecución, cómo el Eterno les iba a dar la sabiduría para salir de ese lugar, de esa condición. Si miramos ahorita a Israel, ¿quién puede liberar a Israel de esa guerra? Solo el Eterno. Si se les revela de a dónde tienen que arrepentirse para que el Padre vuelva a traer misericordia, porque ellos se confiaron en las armas, se confiaron en el domo, que los iba a cubrir y que nada les iba a pasar. Y en los aliados. Y en los aliados, porque ellos hicieron alianza con Estados Unidos. ¿Qué nos enseña esto? Lo único que nos va a mantener fuertes es el poder del Eterno en los últimos tiempos. Ya entramos en una temporada bastante compleja a nivel del mundo. Entonces aquí dice, porque así he dicho Yahweh, ¿cierto? Elohim de Israel en el versículo 4. Porque así ha dicho Yahweh Elohim de Israel acerca de las casas de esta ciudad, de las casas de los reyes de Yahudá, que fueron derribadas para construir defensas contra los terraplenes y contra la espada. Y quedaron llenas, dice acá, llenas de muertos, de cómo está Israel en este momento y esta Gaza, a los cuales herí con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Entonces acá vamos a entender, en el versículo 6 dice, voy a traer alivio y sanidad, yo lo sanaré y le revelaré abundancia de verdadero favor. El Eterno permite la persecución, permite la cautividad para solo hacer dos cosas. Primero, hacer volver a escuchar la verdad de la Torah, quitar la iniquidad del pueblo, de la maldad contra él se rebelaron. Entonces uno dice,
¿Es necesario muchas veces la aflicción? Sí. ¿Por qué? Porque el pueblo cuando está sano, cuando está en abundancia, cuando está en chalón, deja de escuchar. Entonces, el pueblo de Israel se confió, igual que en estos tiempos. Iban a la playa, hacían sus mis mundo gay, hacían la maldad, hacían negocios, mezclaban, enchaban cosas inmundas. Entonces, el pueblo se rebeldizó contra la misma escritura que tanto ellos dicen que aman, porque eso sí, ellos dicen que la aman, la besan, hacen ritos, danzan el día de Torá, el día de Chabó, la danza, la levantan, la alzan, la besan, le dan vueltas. Pero se les olvidó lo más importante, obedecer. Nosotros aquí tenemos una advertencia, porque nosotros podemos tener la revelación, podemos tener un gran maestro que nos enseña lo oculto de lo más profundo de la Torah, pero puede pasar como el pueblo de Israel, dejar de obedecer. Porque yo la puedo escuchar, yo puedo tener la claridad, pero si yo no la obedezco, puedo estar haciendo lo mismo que el pueblo de Israel. Entonces, el exilio y la cautividad ha venido porque el pueblo ha dejado de obedecer. Y porque ha obedecido más la voz de los humanos que la misma voz de Yahweh. Entonces, cuando dice uno que acá dice, yo los cortaré, pero acá dice, por causa de pecado. Y en el 8 dice, y será para mí nombre de gozo, de alabanza, de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Entonces aquí hay varios términos. Lo primero dice que les traería sanidad, refuá. En hebreo es refuá. Pero ¿a qué significa esa refuá? Dice que quitaría la opresión de Judá, quitaría la opresión de los hombres, de la religión y la política para que volvieran a reconocer que les llama ese tipo de refuá. Medicina, terupá, en hebreo terupá. Y la palabra terupá significa sanidad, significa cura. Pero a esa cura solamente viene con una verdadera restauración en el alma. Entonces el Padre va a traer refuá, terupá, y cuando dice abundancia de paz, shalom, ¿por qué? Porque dice que traerá bienestar completo en medio de la nación. Y eso solo viene cuando la restauración entra a una tierra. También dice que traerá abundancia de verdad. Y la palabra verdad es emet. Y emet implica fidelidad a Yahweh, compromiso del pueblo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Yo volveré a revelar mi verdad para traer rectitud y obediencia a mi casa. También dice purificación, reconciliación, sanidad. Entonces, ¿qué quiere decir con todo este mensaje? En lo siguiente, dice, la sanidad que Jeremías anuncia es que va a traer una restauración espiritual a una nación enferma por el pecado. Ese es el mensaje que le está diciendo eso. Es una sanidad espiritual a una nación enferma por el pecado. Entonces, ¿qué está haciendo el Eterno a nivel del mundo? Él está permitiendo la aflicción, el dolor, para traer una verdadera reconciliación entre el hombre y el Eterno. Una verdadera restauración en el alma y en la palabra. Porque hay dos cosas que se necesitan en Israel con urgencia: la sanidad del alma y la sanidad de la Torah. Sin el alma estar sana, la palabra de nada sirve. Ellos la han tenido por años. Por años han tenido la verdad. Pero como el alma no está restaurada, no la han podido entender. Entonces, si usted mira a alguien cuando usted le enseña la Torah, pero el alma no está sana, de nada le sirve. No la entiende. Entonces pasa como muchos que estuvieron en el pueblo. Su alma nunca fue sana, por eso no entendieron los mensajes. Ni las profecías. Porque para el Padre revelársele una profecía, su alma tiene que estar totalmente restaurada. Entonces a veces nos preocupamos más por conocer la letra
por saber el origen de la letra que por el alma restaurada. Y yo le digo, gente con hebreo y con conocimiento está llena de pecado. Si no mira Israel, váyase a Judá. Ellos saben más el origen que nosotros de muchas cosas, pero su alma cómo está. Entonces, eso es lo que el Padre nos está haciendo una advertencia a esta casa. Cuídense de querer saber mucho, de querer saber grandes cosas de mi escritura, pero no descuiden su alma. Porque donde ustedes descuiden el alma, de cuidar su alma, se pueden perder con todo ese conocimiento. Como la casa de Judá. Ellos tienen los rollos originales. Ellos tienen toda la revelación, tienen la revelación viva porque tienen la tierra. ¿Y de qué les ha servido? Les hago una pregunta a ustedes. Si la han ignorado por años. A usted no le sirve que usted me diga, es que esta palabra significa esto y es esto y el número tal y tantas letras en hebreo. Usted me puede impresionar con el hebreo o con todo el conocimiento del mundo. Pero si su alma no está restaurada y llena de Ruach HaKodesh, tarde o temprano, esa letra usted va a llevar a la condenación. ¿Por qué? Porque es que el pueblo de Judá está cautivo, lleno de conocimiento, pero han perdido lo principal, el temor a Yuhai. Han perdido la presencia, ha perdido la sensibilidad del Espíritu Santo. Entonces, aquí había un pueblo lleno de conocimiento, pero estaba cautivo. El enemigo a usted le trabaja con el mismo conocimiento, con la jactancia, con el orgullo, con el creerse que usted sabe más. ¿De qué le sirve que sepa mucho si su alma refleja que está vacío? ¿Aquí había un pueblo vacío? Claro. Entonces la cautividad viene por abandono de la presencia del Ruach HaKodesh. Entonces aquí dice que el enemigo lo que ha buscado durante muchos años es llevar allá a Judá y a Israel a perder los principios. En el versículo 9, cuando ya les dice acá que les hará bien, ya le aprendí qué es lo que va a hacer. En el 10 dice, dice Yahweh, en este lugar, al decís que el desierto sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre, sin morador y sin animal. Porque ¿cómo estaba el pueblo? Estaba cautivo, estaba preso. Entonces, aquí dice una expresión Jeremías, volveré a reedificar a Judá e Israel como al principio. ¿Qué nos quiere advertir el Padre con este mensaje, aún para este tiempo? Porque uno dice, ¿cómo así que volverá a Israel y a Judá como al principio? Esta frase significa que el Eterno hará un retorno a la pureza original, a la relación íntima, a la fidelidad con que fueron liberados desde Misrayim cuando les entregó los 10 mandamientos. O sea que volverá el temor del Eterno a los 10 mandamientos. Y esto es lo que tiene que pasar a nivel del mundo, hermanos. Este mensaje no es para Jeremías solamente y para el tiempo de cautividad. Este tiempo es con urgencia que necesitamos que el Eterno vuelva al origen de la pureza y el temor a los 10 mandamientos. Él estaba diciendo, Judá y Efraín van a volver al retorno de lo primer amor cuando se le entregó la Torá a Moisés. Porque en ese momento la gente le tenía temor a los 10 mandamientos. Ahora la gente ve los 10 mandamientos como carga, como ley, o el cristianismo como algo que simplemente se le entregó al pueblo de Judá, pero que no es para los judíos. Entonces, si analizamos, los 10 mandamientos son lo que hará que el Padre haga que el pueblo esté listo para que él retorne por segunda vez. Porque la ley de Moisés, si no es implantada, por eso Jeremías cuando le dice, y volveré a implantar la ley en el alma, es porque le estaba profetizando, y en los pensamientos, es porque la gente ya no tiene la palabra, ni en el alma, ni en los pensamientos. O si no, sus acciones serían diferentes. Entonces, ¿qué necesita el Espíritu Santo? Volver la palabra ¿a dónde? A los pensamientos y al alma. Jeremías 31, ¿cierto? 31. Por eso el pacto, la Dibra, yo les que estaba aquí diciendo, yo volveré a hacer un pacto nuevo,
pero ya no solamente en tablas hechas de humanos, sino verdaderamente en el alma de las personas. Entonces, el retorno que habla ahí, la profecía que habla es que volverán a los 10 mandamientos. Y cuando dice voz de alegría, porque aquí cuando dice uno dice, pero ¿cómo así que alguien está en cautividad? Y en el versículo 9 dice, el nombre de gozo, de alabanza, de gloria, no dice, pero ¿cómo alguien que está en cautividad dice que va a tener voz de alegría? O un cántico de alegría. ¿A qué se refiere esa voz de alegría? Y cuando estaba, dice que sin animales, desolados las ciudades de Jerusalén. Bueno, entonces dice que aquí habían, cuando dice acá en el versículo 10, así ha dicho Yahweh en este lugar, cual dice desiertos sin hombres, sin animales, de las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal. Entonces, cuando el versículo anterior dice, pero ¿por qué vendrá alabanza? Porque vendrá gloria entre las naciones. Entonces, ese sonido que expresa el profeta dice que es un sonido de dolor donde había llantos, gemidos, estruenos por causa de la destrucción. Entonces, la tierra estaba desolada sin el espíritu, sin la presencia del Eterno, estaba bajo un espíritu de muerte, de tormento, donde había gran dolor. Entonces, el sonido que había era solamente de tristeza, de dolor y de muerte. Entonces uno dice, acá es cuando viene el Padre y vuelve y trae una nueva esperanza. En el versículo 11 dice, ha de oírse a una voz de gozo, de alegría, voz del desposado y voz de la desposada, voz de los que digan, alaba Yahweh de los ejércitos, porque Yahweh es bueno, para siempre su misericordia, y voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias en la casa de Yahweh, porque volveré a traer cautivos de la tierra como al principio, así dicho Yahweh. Entonces, aquí le estaba diciendo que la novia o la desposada volverá a esperar con esperanza al que ha de retornar. O sea que ahí les estaba diciendo, va a haber esperanza cuando venga Yeshua y les traiga libertad, porque la religión, la política, lo único que les ha traído es esclavitud. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la religión a nivel del mundo y todo lo que hable sin Yeshua trae cautividad y trae esclavitud. Entonces, esto es lo que le está diciendo a Judá. Y si miramos actualmente Judá, ¿cómo está? Sin Yeshua. ¿Qué les ha traído? Solo Torah. Entonces ahí por eso les decía que más adelante iba a hablar de Yeshua. Los que están solo con Torah, pero están sin Yeshua, están bajo cautividad. O sea, los mandamientos, unos porque están sin mandamientos. Tienen a Yeshua, pero no tienen mandamientos. Y Judá, porque está bajo la opresión de solamente el cautiverio de los mandamientos, pero no ha reconocido su Salvador. Entonces, la única forma de traer un manto de alegría y de libertad es a través de nuestro Salvador. Entonces, aquí le está diciendo, va a volver un cántico nuevo, un cántico de esperanza, un cántico de alegría para poder esperar al Mesías. Eso lo dice también en Jeremías 7, del 33 al 34, dice lo siguiente. Los cadáveres de este pueblo servirán de comida a las aves del cielo y las bestias de la tierra, sin nadie que los espante. Haré cesar las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén la voz de gozo y de alegría y la voz del novio y la novia, por todo lo que el país caerá en ruina. Entonces, ¿qué diría el Eterno? Dice que traería sanidad y plenitud cuando volviera nuevamente Yeshua a gobernar Jerusalén. Entonces, si anhelamos un retorno, y esto lo entendí ahorita mucho en este estudio, que para que se cumpla la profecía que se van a unir los dos palos, eso no va a ser sino hasta que vuelva Yeshua por segunda vez y vuelva al origen de todas las cosas, porque actualmente va a ser casi que imposible. Dice que el retorno significa romper los yugos, romper la ceguera y romper todo lo que está bajo la cautividad de Judá. Por eso entraron en cautiverio.
El versículo 12 dice lo siguiente. Dice, así dice Yahweh los ejércitos en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, en las ciudades aún habrán cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. Aquí les voy a decir qué es lo que el Eterno va a traer. También dice, las ovejas pasarán otra vez bajo las manos en el versículo 13 de quien les cuente poblados de la serranía, de los poblados de Chefelá y los poblados de Negué, en la tierra de Benjamín y alrededores de Jerusalén, en las ciudades de allá Judá, así ha dicho Yahweh. ¿Qué quiso decir? Que habrá nuevos pastos y nuevos pastores. Los pastores, en este contexto, se refiere a líderes espirituales que van a volver a restaurar al pueblo de Judá y al pueblo de Efraín. Los pastos seguros significa una protección, una guía, sin mentira, sin adulterio espiritual. Y cuando dice pastos, vamos a leerlo acá, toda la traducción, eso lo encontramos. Dice, la palabra hebrea ra significa pastorear. Y ra pastorear significa cuidar, pastar, se refiere morada, casa, pasto, lugar agradable. También significa fresco, alimento para oveja. La palabra pastor es roa o roé, que significa alimentar, cuidar el rebaño, responsabilidad. También viene la palabra mará, que significa pasto, proveer necesidad para sus ovejas. Y cuando dice me hace acostar o me hace reposar, significa la palabra Saini. Y Saini o Rabás significa descanso, relajación, significa orden, suave. Y cuando dice verde, en pastos verdes me hará reposar. Hierba significa rod, nuevos tiernos, nuevos comienzos, nuevos rebaños. Nuevos pastos significa habitación segura que me guiará por sendas de justicia. Alado, aguas, magín, que significa sustento. Entonces, ¿qué le estaba diciendo con todo esto al pueblo? Le decía, al poster tiempo, Yahweh, a volver de formar hombres que amen la Torah y la santidad para traer alimentos sin contaminación, sin maldad, para que las almas encuentren descanso y no tengan miedo de falsos profetas, de falsos pastores que los llevarán a la contaminación y a la destrucción. Entonces el Eterno, así como en el tiempo de Judá y en el tiempo de esta carta no había verdaderos hombres puestos por Dios, porque estaban todos los de la pluma mentirosa, y necesitaba restaurar el sacerdocio, restaurar el pastoreo. En estos últimos tiempos, ¿ustedes qué creen que se necesita sanar? Pero también se necesita verdaderos pastores. Verdaderos pastores. Porque los títulos y las quejilás están llenas de todo falso pastor y de la pluma mentirosa. Entonces, la desolación y la cautividad espiritual también ha venido porque no hay pastores. No hay verdaderos pastores, puestos por Yahweh, sino puestos por la religión, puestos por el sistema, puestos por el hombre. Pero lo que el Eterno necesita con urgencia para restaurar a Efraín y a Judá son verdaderos pastores que traigan buen alimento, sin contaminación, sin maldad y sin codicia. Entonces, con urgencia, igual que en el tiempo de Jeremías, ¿será que se necesita este tiempo? Totalmente. Entonces aquí promete, para poder restaurar una nación, ¿con quién lo va a hacer? ¿Con quién va a restaurar a Judá y con quién va a restaurar a Efraín? Con los verdaderos hombres de Yahweh. Y para eso, hermano, no va a ser nada fácil. Formar verdaderos pastores, yo creo que es la tarea más dura que hay en los últimos tiempos. Entonces, en el versículo 14 dice, he aquí, vienen días, dice Yahweh, en que yo
confirmaré una buena palabra que ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en el tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio justo en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y llamará Yuhei Sebaó, justicia nuestra. Entonces, cuando dice que el retoño de David habría de retoñar y que habla de un justo juicio, se refiere que el Eterno iba a reafirmar el orden sacerdotal por el linaje de nuestro amado Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Eso lo dice en Isaías capítulo 11, versículo 1. Entonces, el Padre iba a restaurar el sacerdocio que había sido cancelado por causa de los malos pastores, los malos profetas y el mal sacerdocio. Pero aquí él vuelve y promete en Isaías 61, esa profecía se está afirmando en ese versículo, dice, y saldrá de la vara del tronco de Isaí un vástago para retoñar sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Yahweh. Entonces, ¿qué va a hacer el espíritu de Yahweh? Reafirmar el pacto, la derivada que había hecho con Yeshua HaMashiach para fortalecer el sacerdocio caído. Porque hasta ese momento el sacerdocio levítico, ¿cómo estaba? Estaba destruido, estaba caído. Entonces dice que el único que puede traer una restauración a Efraín y a Judá con justicia es nuestro amado Yeshua HaMashiach. Sin él, nada de esto puede suceder. Pueden haber leyes, pueden haber Torah, pueden haber fiestas, pueden haber muchas cosas, pero sin el amor de Yeshua no puede haber justicia. ¿Sí? Judá no se va a restaurar solo, hermano. Y eso es lo que el Padre le está quebrantando el orgullo ahorita a esa nación. ¿Por qué está siendo azotada Israel? Porque no han reconocido al Salvador. ¿Sí? Entonces, si uno analiza el juicio, viene porque muchos han desechado a nuestro amado Yeshua HaMashiach. En el versículo 18 dice lo siguiente: tampoco faltará del linaje de los sacerdotes levíticos mi presencia, hombres que presenten ofrendas quemadas y enciendan una ofrenda de comida y presenten sacrificios todos los días. Ha llegado Yimeryahu la palabra de Yahweh diciendo, así ha dicho Yahweh, si ustedes pueden invalidar mi alianza con el día y mi alianza con la noche, de modo que no haya ni día ni noche debido a su tiempo. ¿Qué quiso decir que no faltaría sacerdocio levítico? Dice que se refiere a la promesa que el Eterno le hizo Yahweh, al nuevo pacto que reemplazaría al pacto que había quebrantado los humanos, solamente a través de la derivada de Yeshua HaMashiach. El sacerdocio levítico fue temporal y defectuoso, y solamente a través de Yeshua puede ser restaurado, como lo dice en el libro de Hebreos. Dice que la imperfección del sacerdocio levítico es temporal, pero el sacerdocio de Yeshua es eterno y para siempre. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir nuestro amado Jeremías? Todas las ofrendas, todos los holocaustos, todo el sacerdocio fue quebrantado por causa de el pacto que ellos mismos quebrantaron. Pero ¿cómo va a ser un sacerdocio verdadero? A través del sacrificio de Yeshua HaMashiach, a través de su sangre, iba a volver un sacerdocio imperfecto a un sacerdocio purificado. O sea, eso nos enseña que por más ritos que ellos hacían, por más cosas que hacían, había una imperfección en el humano. Y la única perfección viene cuando Yeshua gobierna a ese humano. Entonces, cuando Yeshua se entrona en el sacerdocio de cada uno de nosotros, de nuestro llamado, cuando Él nos hace perfeccionar, porque todos somos imperfectos, ninguno somos acá perfectos. La única perfección verdadera a través de nosotros es nuestro amado Yeshua. O sea que para que Judá y Efraín sean perfeccionados, necesitan reconocer a Yeshua. Sin Él, nada se puede hacer.
Entonces dice aquí, así ha dicho Yahweh, si pudieres invalidar mi pacto, por eso les decía, ¿ustedes pueden invalidar el sacrificio que hizo mi hijo con el día? No. Mi pacto con la noche, no. De tal que manera que no haya ni día ni noche en su tiempo. O sea, sin Yeshua, todo pacto que se haga es invalidado. O sea, que lo único que puede sostener un pacto verdadero, un sacrificio verdadero, porque ellos podían llevar ofrenda de día, podían ofrecer ofrenda de noche, pero les faltaba algo, el sacrificio verdadero. Entonces nosotros, si no reconocemos al Mesías, todo lo que hagamos va a ser invalidado. Un nuevo sacerdocio. ¿Por qué? Porque solamente a través de Yeshua puede haber un nuevo sacerdocio. Solo a través de la perfección vendrá un verdadero sacerdocio. O sea que les hago una pregunta. Los hombres de Dios que le van a servir, ¿a quién tienen que imitar en los últimos a tiempos? Yeshua, ni a los levitas, ni a ninguno de los de antaño, sino a Yeshua. Modelo perfecto. Modelo perfecto a seguir Modelo perfecto. el ministerio de Yeshua. ¿Por qué? Porque si usted analiza, la casa de Judá siguieron las leyes y las costumbres de Moisés, pero perdieron algo muy importante, la compasión y la misericordia por el pueblo. Y si uno mira, la única forma de nosotros saber, o los varones o los siervos que quieren de verdad tener un ministerio, seguir el modelo de Yeshua. Porque Él es la única perfección que tenemos para poder seguir. El resto, no hay ningún modelo. Porque todos, en algún momento en su llamado, se cayó el sacerdocio. Entonces usted analiza, si un ministerio no está cimentado en la roca, tarde o temprano ese ministerio, ¿qué pasa? Se cae. Entonces uno mira, si una persona deja su ministerio, deja su llamado, ¿por qué fue? Porque lo construyó en cimientos falsos, pero nunca lo construyó en la roca verdadera. Entonces, lo que yo tengo que preocuparme es que mi ministerio, mi vida, mi hogar, mi matrimonio esté cimentado en la roca. O sea, yo tengo que examinar si lo que yo estoy haciendo, si el llamado que yo tengo, si mi vida propia está cimentada en la roca. Porque ¿qué le serviría a usted? Vuelvo y le digo saber tanto si su simiente no está sólida. Tarde o temprano Dios lo va a pasar por el fuego, como me ha pasado a mí, como ha pasado a este ministerio. Tarde o temprano el Padre permite una situación para mostrar si verdaderamente este ministerio está cimentado en la roca o no. Si mi vida, porque es que nos preocupamos por tantas tonterías de verdad, pero a veces no nos angustiamos cómo está mi condición delante del Eterno. Porque el enemigo nos ha querido callar, claro, esta casa la ha querido callar de muchas formas. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué quiere callar esta casa? ¿Por qué quiere silenciar la verdad? ¿Qué es lo que aborrece tanto? ¿Por qué tanto el enojo? ¿Por qué tanto el ataque? ¿Por qué tantas circunstancias? Y nosotros muchas veces nos sentamos a preguntarle al Eterno, ¿por qué aborrece tanto este lugar? ¿Por qué tantos ataques? ¿Por qué tanta ira? ¿Por qué tanta persecución? Porque uno dice, ¿qué había hecho Jeremías? Corregir. ¿Por qué lo odiaban tanto? ¿Por qué lo aborrecían tanto? ¿Por qué querían matarlo? ¿Por qué lo tenían preso? ¿Era un mal hombre? No. Dio todo por su pueblo, por corregir el pecado. Entonces se hace una gran pregunta, y hágaselo usted. ¿Será que la gente que se aira contra usted no es que ama más el pecado y la condición que tiene que amar al mismo Padre? ¿Por qué se airan y por qué se enojan contra el humano? ¿Por qué no se airan contra el Eterno? Si el canal del Eterno simplemente cumple con una misión, Él es un instrumento nomás, pero el que lo está guiando es el Padre. Pero la gente no se levanta contra el que está detrás del mensaje, sino con el que está dando el mensaje. Entonces, si uno analiza a la gente, usted cuando la corrige por el pecado, ¿cómo se pone contra usted? ¿Cómo lo ve a usted?
Cuando usted le dice una verdad, ¿cómo usted, la gente le trina los dientes? ¿Cómo usted lo mira cuando usted le corrige un pecado? Usted háblele del amor de Yeshua, háblele de la prosperidad, háblele de la abundancia, háblele de cualquier cosa. Usted los profetas de la prosperidad, todo el mundo lo sabe. Pero usted hable de un verdadero hombre de Dios que le hable de arrepentimiento, lo aborrece. Entonces, en estos tiempos, igual que Jeremías, el pueblo no quiere escuchar la voz del Eterno. Quiere escuchar falacia. Quiere escuchar que le hablen de negocios, de plata, de carros, de todo lo que quiera. Pero dígale, ¿usted quiere escuchar la voz del Eterno? Y a cada uno le revele la condición, cómo está su alma, ahí sí no le va a gustar. Entonces, cuando dice aquí, ¿cómo puede ser el ejército? En el 22, del cielo y de la arena del mar se puede decir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Vino a mí la palabra de Yahweh diciendo, no has hecho de ver lo que habla este pueblo diciendo, dos familias que Yahweh escogerá desechado, y has detenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Yahweh, no permanece mi pacto con el día y noche, sino he puesto las leyes en el cielo y en la tierra. También desecharé la descendencia de Jacob o de David mi siervo para no tomar su descendencia a quien sea Yahweh sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, pararé volver los cautivos y tendré de ellos misericordia. O sea, ¿cómo el Padre se va a negar el pacto de sí mismo por medio de la sangre de Yeshua para traer nuevamente a su remanente Israel de las naciones de la tierra para hacerlo uno solo? O sea, el Padre no se puede negar a sí mismo. Si Él prometió que de día y de noche su palabra se va a cumplir y que vamos a ser una sola nación y que su descendencia será como la del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, Él lo va a cumplir. Entonces, al final de toda esta cautividad, ¿cuál es el propósito del Eterno? Restaurar y ser uno solo. O sea, que la pared divisora de la religión, la pared divisora de la política, todo lo que se ha levantado para que el pueblo no sea uno solo, tarde o temprano, eso se va a acabar. Hasta que el pueblo diga, somos uno solo. Linaje de Yeshua, linaje de Yahweh. Somos una sola nación. Somos un solo pueblo. Somos un solo Padre, pero no solamente de labios, sino una verdadera identidad. O sea que a través de la cautividad, a través de la dispersión, a través del proceso, ¿qué es lo que el Eterno anhela con todo esto que está pasando a nivel del mundo? Restaurar el origen de todas las cosas. Y que se hable una sola lengua, una sola identidad, un solo Yahweh, un mediador que es Yeshua HaMashiach, los 10 mandamientos, que seamos regidos por Él totalmente y para siempre, no solamente por una religión, por una costumbre, por una política, por un sistema, sino al final de toda esta historia, lo único que yo veo en esta carta es que el Eterno lo que anhela hacer es una sola nación. Porque desde la división de Primera de Reyes capítulo 12 hasta ahí, vemos que lo único que trajo la división fue ruina, miseria y desgracia. A través de leyes de hombres. ¿Qué es lo que está haciendo a nivel del mundo las leyes y la política y la religión? ¿Traer qué? Ruina, desgracia, muerte, desilusión. Porque desde que el pueblo ha tomado sus gobernantes, ha tomado sus leyes, ha tomado sus principios, lo único que ha hecho es traer más que ruina, miseria y desolación. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno necesita volver a las naciones de la tierra? A la Torá, a Yeshua, a la libertad, porque lo único que ha hecho la religión y la política es traer más miseria, más ruina y más desgracia. Porque no han reconocido al Salvador. No, las cosas del Padre son sencillas, lo que pasa es que nosotros las hacemos complicadas.
Nosotros queremos volverlo todo complicado, pero él es sencillo. Si nosotros entendemos que la cautividad de Judá fue por causa de dejar la Torá, dejar a Yeshua, dejar el amor, dejar la compasión, ¿qué tenemos que cuidarnos nosotros? Es lo mismo. El Padre no nos está pidiendo demasiadas cosas, nos pide cosas muy sencillas, pero nosotros hacemos ver a veces las cosas de nuestro Padre demasiado complicadas. El complicado no es nuestro eterno, los complicados somos la humanidad. Porque si miramos, el Padre no nos está pidiendo demasiadas cosas. Aquí no me habla de sacrificios, aquí no me habla de holocaustos, aquí no me habla sino simplemente obediencia, amor, fidelidad, reconocer a Yeshua como el Salvador. Las cosas son sencillas, pero a veces nosotros hacemos de la escritura algo complicado de entender. Pero el lenguaje de mi Padre es sencillo cuando mi alma está restaurada, porque ahí habla de la restauración. Cuando mi alma está sana, yo podré entender fácilmente los asuntos de mi Padre. Si Judá reconociera a Yeshua como su sanador, su descendencia se multiplicaría y serían un solo pacto, una sola dribá, un solo rúa, un solo espíritu, una sola nación. Eso es lo que el Padre está pidiendo a nivel del mundo. No es nada más. Ese es el final de toda esta historia. Esa es la restauración verdadera. Y eso es lo que va a acontecer cuando vuelva Yeshua por segunda vez. Eso es todo lo que el Eterno nos quiere enseñar hoy. Así como Judá hoy está siendo atacada y la estamos viendo, en la realidad está siendo dispersa por causa de haber dejado lo principal y nos está haciendo una advertencia a Efraín. Cuídese de lo que hizo Judá para que ustedes no terminen como Judá cautivos. Es una advertencia a nivel del mundo. Esto no es de tanta cosa, es una advertencia, simplemente sencilla y humilde. Mira Judá cómo terminó por ellos haber dejado mi pacto, el pacto de mi hijo. Y si ustedes no quieren terminar como Judá, cautivos, como está ahorita cautivo por Siria, entonces ustedes cuídense de hacer lo mismo de Judá, para que yo no tenga que llevarlos a la cautividad, al dolor, porque eso es un ejemplo para el mundo. Pero si nosotros no tenemos claridad qué mensaje nos está dando el Padre con esta situación, podemos caer por segunda vez. No solamente Judá, sino todas las naciones de la tierra en cautividad. No, el Padre está permitiendo Judá, pero en este momento nos está haciendo una advertencia. ¿Por qué Judá está en cautividad en este momento? ¿Qué fue lo que hicieron mal? Para que nosotros no sigamos ese ejemplo, porque antes toda la gente cuando se convertía en las sendas antiguas aquí miraba a Israel y hacían las costumbres de Israel, tan inmaduros. Se colocaban el tarí, se colocaban un poco de cosas, hablaban en hebreo, una inmadurez el pueblo, pero lejos del Padre. Todo el mundo quería imitar a Israel. Cuando se llegó a las sendas antiguas, ¿qué vino? Una confusión. Y creyendo que haciendo todo lo que Israel hacía, estaba bien. Pues el Padre nos está diciendo, ellos tienen costumbres, ellos tienen leyes, ellos tienen todo, pero no me tienen a mí. Entonces nosotros podemos caer en lo mismo por estar imitando, no escuchando la voz del Eterno, imitando costumbres, vistando una religión, imitando muchas cosas, porque la gente cree que traer las sendas antiguas es imitar todo lo que hace Israel. Si canta hebreo, entonces todo el mundo canta hebreo. Si se pone el talí, se pone todos el talí. Si hacen las oraciones así, todo el mundo hace las oraciones. Pero el Padre dice, ¿pero me están escuchando a mí? ¿Me están escuchando? ¿Ustedes los que están aquí están escuchando la voz del Eterno o están imitando una religión? La cautividad viene porque hace mucho tiempo la gente dejó escuchar la voz del Eterno. Y aún así les enviaba un profeta para hablarles y lo único que hacían eran ellos que no lo queremos escuchar. Igualito que ahorita. Usted puede estar aquí, pero no puede estar escuchando lo que Dios le está hablando.
por estar pensando otras cosas que al final son vanas. Entonces, ¿qué es lo que está permitiendo el Padre a nivel del mundo? Está permitiendo un proceso para madurar, que la gente deje de estar guiándose por la pluma mentirosa, por falsos pastores, por falsos maestros, por falsas imitaciones, para que escuchen la verdadera voz, como Jeremías la escuchó. De todo ese pueblo, ¿quién estaba escuchando la voz del Padre? Jeremías. Eso nos lleva, no perdamos la humildad de escuchar la voz del Padre. Tengamos cuidado a quién escuchamos. Tengamos cuidado con la relación con el Padre. Porque usted puede saber, vuelvo y le digo, muchas cosas, y me puede ahorita aquí decir, es que el contexto es ese, ¿y qué le sirve todo eso si su propia vida, la voz no la está escuchando para que el Padre le guíe sus caminos? De nada le sirve todo ese conocimiento. Aquí he visto gente llena de conocimiento, llena de letra, pero lejos del eterno. Entonces esto nos da una advertencia. Cuídese que usted sepa demasiado, pero esté lejos del Padre. Porque al final su propia vida refleja quién es el Padre en su propia vida. Jeremías reflejó su lealtad, su fidelidad, porque él tenía algo. Relación. Humildad, sensibilidad. Y él todo lo que escuchaba, lo que obedecía. Usted puede escuchar demasiado, pero lo que escucha lo obedece. ¿En dónde se refleja que hay una relación con el Padre? Cuando yo obedezco lo que el Padre me dice. Es sencillo. Jeremías era diferente a todos, sabía obedecer. Pasara lo que pasara alrededor de su pueblo. Y viera la condición de todo su pueblo. En este momento usted enfóquese no en el entorno, enfóquese en su alma. Porque al final de toda esta historia, si nosotros sabemos escuchar, si nosotros sabemos ser fieles, se levantará una nueva descendencia del remanente de Israel. Porque aquí dice que lo de los cautivos los hará volver y él tendrá ¿qué? Misericordia. ¿Será que hay esperanza todavía? Claro que sí. Yo lo creo con toda mi alma. Que al final de toda esta historia hay esperanza para muchos que van a retornar, que son parte del remanente de Israel. Y noten algo tremendo con él, las características del llamado en el capítulo 1, verso 5, 6 y 7 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te aparté y te di por profeta. Entonces dije yo, Señor, he aquí, soy inexperto. Soy inexperto, la palabra no es muchacho, soy inexperto porque no sé qué decir. Y me dijo Yahweh, no digas soy inexperto, exacto, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Entonces, lo que el Padre está haciendo en medio de uno ser inexperto e inmaduro es creando esa relación y esa perfección. Y noten que aquí hay una palabra que no a todos los profetas se le dice. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y la palabra conocí es una relación tan estrecha que el Padre se aseguró en decir, antes que llegaras, yo ya sabía lo que voy a hacer contigo. O sea, una seguridad absoluta. Y eso me lleva también a pensar en Job, cuando le dijo al adversario, ¿no has considerado a mi siervo Job que hombre justo como él en la tierra no hay? O sea, cuando el Padre suelta una palabra anticipada en la vida de alguien, porque es que uno puede hablar cuando ya la persona ha terminado el camino de su vida y uno podrá decir si fue justo o no fue justo. Pero otra cosa es cuando Dios suelta la palabra antes. O sea, imagine, la suelta antes de todo lo que va a empezar a acontecer en su vida de 80, 90 años. Y el Padre está diciendo, Él va a ser justo porque Él no va a perder su línea, no va a perder su camino. Y eso de cierta manera es lo que el Padre está buscando en nosotros, porque los seres humanos somos impredecibles con nosotros mismos. Y por la maldad y el pecado a veces perdemos el principio con Dios. Y algo que Jeremías, con todo esto que se está hablando hoy, desde el capítulo 1 hasta el último de la restauración, lo que nos está diciendo es que nos hagamos conocer de Dios, o sea, démonos a conocer. Aunque Dios nos conoce,
Ahí es una palabra hebrea como que hágase conocer. Y uno dice, pero si Dios lo conoce todo, sí. Pero usted no se conoce. Hágase conocer de Dios. Porque normalmente cuando una persona le dice a la otra, hágase usted a conocer a Dios, pero es que yo cómo me hago conocer a Dios. Usted se hace conocer por su santidad. Porque la santidad es el sello de ayudarme a conocer a Dios sin pecar. Porque cuando hay pecado hay separación. Pero cuando no hay pecado, Él te conoce. Y eso es un punto muy bonito. Y la palabra conocer también significa una palabra virginal. Virginal es no pecó. No pecó. Jeremías no pecó. Por lo contrario, a pesar de todo lo que le aconteció, nunca perdió su principio. Y eso es, antes de que te formase, te conocí. Esa es una palabra que muchas veces pasamos por alto. Porque decimos que conocemos y resulta que no conocemos a Dios. Y una de las maneras de yo decir, conozco a Dios, cuando no peco. No hay otra palabra más. Y el no pecar es ser uno con Él. Entonces, si analizamos, la promesa está y se va a cumplir. Lo importante es que nosotros seamos como Jeremías. ¿Sí? Firmes, leales al mensaje, no tener temor de hablar cuando nos demande hablar. Porque mucha gente puede tener el don de revelación, pero si no habla, de nada le sirve. Por eso en tener. el 7 le dice, y me dijo, Yahweh, no digas soy inexperto porque a todo lo que te envíe irás. Y dirás todo lo que te mande, no tengas miedo. Exacto. Esa es la otra, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque el Padre muchas veces le entrega este don a alguno, No tiene sentido. pero si no lo ejecutan, ¿de qué le sirve que se lo dé? Es que yo veía que esa persona es mala, ¿y por qué no hablo antes? No hable cuando pase las cosas, porque el profeta nunca habla cuando sucede, Si hablas sino antes de antes que sucedan las cosas. Así lo crucifiquen, así le digan, no, pero es que es exagerado, o es que está inventando, bueno, en fin, Hable antes. usted diga lo que diga, gústele al que le guste, escuche o no lo escuche. Si está seguro que es de Dios, ¿no? No una ¿Por qué? charada. Porque usted Si sabe está la seguro. relación que tiene con el Eterno. Cada uno sabe el precio que paga. Y si usted paga un precio, si usted tiene intimidad y el Padre le da un mensaje para advertir algo en la comunidad o una persona, usted lo único que tiene que hacer es hablar. Si lo quieren escuchar, bien. Si no lo quieren escuchar, también. Pero algo que yo he aprendido con el don que el Eterno nos ha otorgado es hablar, así digan lo que digan. Así se burlen, así cuestionen, así murmuren, así digan lo que digan, sin importar lo que... Pero cuando vienen y ocurren las cosas, es cuando dice, ah, verdaderamente Yahweh estaba con él. Cuando vino la cautividad, ¿qué le dijeron a Jeremías? Verdaderamente eras un profeta de Adonai. Entonces ese es el precio también de tener el don. Muchos se le van a levantar, muchos lo van a menospreciar, muchos no lo van a querer escuchar, a muchos les va a dar ira contra usted, pero pase lo que pase, usted cumpla con obedecer lo que el Padre le ordene que tenga que hablar. Porque ¿cómo va a usar un padre, un profeta cobarde? O sea, el Padre no va a usar a alguien que no tenga, que le tenga más temor a los humanos que al mismo Padre. Si algo yo he entendido en mi propia vida es que yo le temo más al Padre que lo que me diga el humano. Porque al fin y al cabo nosotros no le servimos a los hombres, le servimos al Padre. Y pase lo que pase, guste la que le guste, si Dios a usted le demanda una palabra, si a usted Dios le demanda un mensaje, sea para bien o sea para mal, usted lo debe decir. Pero si usted Dios le habla y usted lo ignora y usted es cobarde y por querer que todo el mundo le agrade a usted y usted no habla, pues el Padre le va a quitar el don y se lo va a dar a alguien que realmente sea útil. Porque ¿para qué le da dones si usted va a ser un inútil en el reino? Un cobarde o una cobarde. Entonces, cada vez que usted, el Padre le dé algo para corregir o para advertir o para anunciar, ¿qué tiene que hacer? Mira al que está a tu lado y diga, hablar. Pero si usted dice, no, es que yo no digo eso porque la gente se pone brava, entonces usted todavía es muy inmaduro y no sirve para ser útil para Dios.
Entonces, ¿para qué le pide dones al Padre? Si el Padre se los da y usted le da temor más a los humanos que al Eterno, entonces no le pida dones. Porque los dones del Padre son para, dígale que está a tu lado, ejecutarlos. Y edificación del cuerpo. Y edificación o cuidar el cuerpo del Mesías. Gústele al que le guste. ¿Ya? Porque hay cosas que el Padre se va a revelar a sus pastores, pero otras cosas se las va a revelar a alguno de ustedes. Para cuidarnos hasta nosotros mismos. Todo no lo va a revelar a nosotros. Algunas cosas se las va a revelar al pueblo para cuidarnos a nosotros o cuidar la misma grey. Pero si usted, Dios le está revelando algo para cuidarnos a nosotros y cuidar la grey y usted se queda callado, pues entonces el Padre va a decir, no es apto para mi ministerio. Porque Jeremías, ese don le llevó al ser preso. A nosotros, muchas veces con el pastor, nos ha causado muchas persecuciones y muchos enemigos. Pero finalmente, cuando se cumplen las cosas, ahí es cuando muchos dicen, verdaderamente, Yahweh está con ellos. Tarde o temprano. Entonces, finalmente, cumplimos con obedecerle a mi Padre. Entonces, usted ya sabe, si el Padre le está revelando cosas, si el Padre le está demandando algo, ¿cuál es su tarea? Hablar. Del resto, deje que Dios opere. Le crean o no le crean, usted dígale, Padre, yo cumplí. Yo soy un pequeño, pero delante de tuyo soy un obediente. Algo más que a mí me quebrantaba mucho cuando estudiaba el libro de Jeremías, Sí. en la segunda confesión, que dice Sí, que es lo que ustedes han vivido. sí. Dice el verso 10, capítulo 15, verso 10. Ay de mí, madre mía, pues me engendraste, hombre de pleitos y controversias con todo el mundo. No he prestado ni he pedido préstamos, sin embargo todos me maldicen. Dice Así es. Yahweh, sí, te he creado enemistades, pero para bien. Sí, lancé al enemigo contra ti en el tiempo de la desgracia y de la angustia, pero ¿puede partirse el hierro del norte y el bronce? Entregaré al saqueo tus bienes y tus tesoros por todos los pecados cometidos en tu territorio, o sea, por el pueblo. Te haré esclavo de tus enemigos en un país que no conoces. Se ha encendido el fuego de mi ira y arde contra Judá. Tú lo sabes, Yahweh. Acuérdate de mí, le dice él, y cuídame. Véngame de mis perseguidores. No dejes que me arrebaten abusando de tu paciencia. Mira que por ti soporto las injurias. Cuando encontraba tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran mi delicia y la alegría de mi corazón, porque he sido consagrado a tu nombre, Adón, Elohim Todopoderoso. No me he sentado a disfrutar con los que se divertían. Forzado por tu mano me senté solitario, pues tú me llenaste de indignación, porque es continuo mi dolor y mi herida incurable sin remedio. Tú me has vuelto arroyo engañoso de aguas inconstantes. Entonces Yahweh le dijo, si regresas a mí, yo te haré regresar y estarás a mi servicio. Si separas lo precioso de lo despreciable, tú serás mi portavoz. Que sean ellos quienes te den la razón y no tú a ellos. Te pondré frente a este pueblo como sólida muralla de bronce. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, pues yo estaré contigo para salvarte, librarte. Te libraré de la mano de los malvados, te rescataré del poder de los violentos. Aleluya. Yo creo que algo que uno siempre debe tener claro es que a quién le sirve y por quién y para quién vive por encima de los humanos. Si tú le sirves a Yahweh con toda tu alma, con todas tus fuerzas, siempre sabemos que la perfección de Él es mayor que la de cualquier humano en la tierra. Así que con esto me despido, que el Eterno les bendiga. No obstante, he aquí,
Vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos, y se dirá: vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, que aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador, y de un extremo del cielo al otro los rescatará. He aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo subir